Saludos jóvenes, soy el profesor Kevin Josué López, estudiante de la carrera de español de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta clase aprenderemos sobre el lenguaje verbal y no verbal, esperando que esta clase pueda ser de provecho para todos ustedes y que los conocimientos que aquí aprendan puedan ponerlos en práctica. Diferencias son múltiples, todavía hay quien lo confunden, ya que no es extraño que aparezcan unidos en el acto comunicativo entre dos o más personas en diversas ocasiones. Como es lógico, entendemos por lenguaje verbal aquel que incluye el uso de palabras, sea el idioma que sea o el que se utilice. Sin embargo, el no verbal es justo lo contrario, es decir, el que no implica el uso de vocablo alguno de ninguna lengua. Comencemos conociendo qué es el lenguaje verbal. Como ya hemos comentado, el lenguaje verbal es el tipo de lenguaje que usa palabras para interactuar con uno o más personas en un contenido concreto del que dependerá el acto comunicativo en sí. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas básicas. Una es a través del formato oral, es decir, hablando, dando una conferencia, charlando por teléfono, y otro es el formato escrito, que será por medio de la lectura de un libro, una conversación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, etc. Es decir, representando gráficamente los signos de un idioma para que el receptor comprenda el mensaje. Sin duda, el lenguaje articulado correctamente expresado es el modo más elevado de comunicación verbal, ya sea por medio de recursos tecnológicos como puede ser un teléfono móvil o un ordenador, o en una charla entre amigos. Usar bien cualquier idioma es el máximo exponente. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es la comunicación a través de signos diferentes a los del idioma, pero que pueden ser recibidos por medio de diversos sentidos como la vista, el olfato o el tacto, y a su vez comprendidos o no. Hablamos de imágenes sensoriales como las auditivas, olfativas, visuales, etc. Aquí se incluyen gestos, movimientos, sonidos poco inteligibles, pero pueden ser comprensibles. El lenguaje verbal y no verbal pueden ir unidos en múltiples ocasiones. De hecho, una buena destreza en ambos es perfectamente complementaria. Podemos observar casos habituales como una persona habla contigo y a la vez te toca o gesticula mucho las manos, alguien que explica el significado de una señal de tráfico, etc. Hoy en día ha nacido una forma de comunicación que unifica el lenguaje verbal y no verbal a través de las nuevas tecnologías. La encontramos fácilmente cuando miramos en las redes sociales o aplicaciones de mensajería y chats, y usamos una mezcla de escrituras con símbolos como pueden ser corazones o los famosos emojis para comunicar emociones, sentimientos o simplemente dar respuesta visual que explique mejor nuestro estado de ánimo. Ejemplo de lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal: conversación entre Juan y Julia. ¿Vienes conmigo? No, te espero en la puerta. El lenguaje no verbal: poner mala cara ante un castigo o enfado de tus padres. Estar sentado correctamente en clase es señal de interés y corrección. Ejemplo de lenguaje verbal y no verbal. Conversación entre Luisa y Antonio. Mira lo que está pasando ahí, dijo Luisa señalando con el dedo. Por tanto, el uso o no de palabras es el rasgo que marca la diferencia entre los dos sistemas comunicativos. Si hablamos mediante palabras, estamos empleando un lenguaje verbal, y si, en cambio, hablamos mediante mirada, sonrisa o gesto, es cuando estamos llevando a cabo una comunicación no verbal. En la descripción de este video encontrarán el enlace para realizar su tarea, donde después de darle lectura van a identificar en los siguientes párrafos el lenguaje verbal y no verbal.